sientes como que últimamente hace mucho calor? ¿Pero por qué? Se debe a muchos factores alrededor del mundo y no es porque tu vecino está haciendo carne asada. Bueno, sí. Por eso hablaré de uno de los factores del cambio climático como lo es los incendios forestales. Pero para hablar de esto no nos vayamos muy lejos. Vámonos a Petén. Flora, fauna, cultura, historia, ¿incendios? Sí, incendios. Petén es uno de los departamentos con más alta tasa de incendios. Estamos hablando de que entre el año 2010 al 2015 hubo 456 incendios en total y del 2016 al 2020 los incendios se dispararon logrando la cantidad de 753 incendios. Como consecuencia, todos los siniestros destruyeron 473.67 kilómetros cuadrados de bosque. Para dimensionar el daño, el área consumida por el fuego sería casi la mitad de lo que actualmente ocupa la ciudad de Guatemala. Pero, ¿qué lo ocasiona? Mayormente son casos intencionados. Esto se refiere a casos como quema agrícola o quemas no autorizadas, como por ejemplo quemas de basura o fogatas o cosas por ese estilo, siendo el porcentaje de causas más alto de 55.25% y las causas más naturales siendo el tercer porcentaje más bajo con 1.09%, solo por encima de cazadores con 0.93% y fuegos pirotécnicos con 0.16%. Estamos hablando de que un rayo impactando en un campo de hierba seca es menos nocivo para el medio ambiente que una fogata. El año en el que más incendios forestales hubo fue en 2020, con un total de 180 incendios, de los cuales 70 eran forestales y 59 mixtos. Y estamos hablando de un año donde la mayoría pasó encerrado. Y aún así es el año donde más incendios forestales hubo en la última década. Y antes de hablar de una solución a este problema, agreguemos matemáticas al tema, que son algo muy importante para el entendimiento de los incendios forestales, puesto que se usan fórmulas para determinar cosas como la velocidad de propagación, intensidad lineal, ángulos de la llama, perímetro del incendio, tiempo de programación, entre muchas cosas más. En resumen, tenemos el uso de la geometría para determinar las formas irregulares que puede tomar un incendio, ecuaciones para determinar los comportamientos de las llamas, modelado de ecuaciones para, con los datos obtenidos, poder encontrar datos faltantes, funciones para medir el incremento de la temperatura o la pérdida del terreno, y para esto se usan funciones exponenciales para calcular el crecimiento y trigonometría para determinar el ángulo de la llama y su forma, entre muchos más. Realmente las matemáticas están más metidas en todo de lo que queremos. Ahora hablemos de las consecuencias. Una de las más notorias es la acumulación de gases de invernadero o bien CO2, los cuales ocasionan el incremento de la temperatura. Usando la fórmula que estoy mostrando en este momento en pantalla, podríamos determinar el incremento de la temperatura para la próxima década, usando las siguientes descripciones, donde IT es igual a el incremento de la temperatura en grados centígrados, CA es el volumen del contaminante atmosférico en partes por millón, T es la temperatura media decadal en grados centígrados, el número áureo, que es igual a 1.6180 y de ahí se expande más. Recordemos que el número áureo es un número irracional. PC es el potencial del calentamiento global. C es el porcentaje con respecto a los gases de invernadero contenido en la atmósfera. Y de esta forma podemos calcular el incremento de la temperatura para la próxima década en Petén usando datos recolectados por fuentes confiables. Ciertamente por falta de profesionales en el área de la medición de la contaminación atmosférica, los datos son un poco desactualizados, pero sin embargo lo usaré para ejemplificar cómo se puede calcular el incremento de la temperatura para la década siguiente, para predecir a futuro cuánto va a incrementar la temperatura. Entonces tenemos que intercambiamos los valores según un estudio realizado por la Geotecnología de Centroamérica, el Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de Universidad del Valle de Guatemala. Tenemos que el volumen del contaminante atmosférico en partes por millón durante el año 2005 es de 2.0818 por 10 elevado a la menos 7. Es un número muy pequeño, pero es por partes por millón. Entonces tenemos que, es cierto que es un dato algo desactualizado, pero solo lo usaremos para ejemplificar. Por la temperatura media de la década del 2010 al 2020, del 2011 al 2020,
tenemos que la temperatura media es de 25.63 grados centígrados en la década. Esto lo elevamos al cuadrado por el número áureo, que en este caso es 1.6180, por el potencial del calentamiento global. Pueden encontrar algunos datos que el calentamiento global está en el número 1, pero hay otros datos que me dicen que está en el 0.75, pero otra vez recalco que estamos ejemplificando, tenemos que el potencial del calentamiento global es 1 por el porcentaje con respecto a los gases de invernadero contenido en la atmósfera, que en este caso es de 0.76. Esto nos da un incremento para la siguiente década de una temperatura de 0.3685 grados. Y podríamos decir, esto es poca temperatura, el incremento que es casi nulo, pero recordemos que cada grado cuenta en el calentamiento global. Entonces la temperatura para Petén de la próxima década se va a incrementar 0.3685 grados. Pero ¿cómo solucionamos el desastre de los incendios forestales en Petén? Pues se puede lograr de varias formas. Primero habría que ver cuáles son las principales causas, como lo son los incendios intencionados, la quema agrícola, carboneros, quema de pasto, causas naturales, quema de basura, cazadores, fogata, fuegos pirotécnicos, leñadores y colmeneros. Estas son las principales causas de incendios forestales en el área de Petén. ¿Cómo solucionamos esto? Primero que nada, tendríamos que distribuir más técnicos forestales, puesto que en cada departamento de Guatemala hay por lo menos un técnico forestal, y en el área de Petén están asignados 3 técnicos forestales solamente en el área de Petén. Entonces esto es para tenerlo en cuenta de la importancia que tiene Petén al ser uno de las áreas más verdes de Guatemala, los cuales ayudan a llevar a cabo lo que son protocolos cuando suceden incendios forestales, más que nada en la temporada de incendios forestales. Otra de las soluciones que podemos plantear sería crear campañas publicitarias para atacar directamente a la ignorancia de algunas personas, puesto que la ignorancia mata a los pueblos. Por eso es preciso matar a la ignorancia, ya sea en letreros ecológicos, con materiales verdes, con sello verde, anuncios publicitarios, ya sea en internet o en videos o periódicos, televisión y noticias, una campaña publicitaria completa de parte del gobierno para reducir lo antes posible estos incendios forestales, porque en lugar de reducir han ido incrementando año con año, duplicando desde 2010 a 2015, de 2016 a 2020, se duplicaron en 5 años los incendios forestales. Entonces eso es de tenerlo en cuenta. Realizar una campaña publicitaria ayudaría bastante a la reducción de incendios forestales a través de la concientización por medio de las campañas publicitarias. También es importante el incremento de las fuerzas contra incendios forestales, el incremento de personal para guardabosques y más técnicos forestales. Necesitamos más técnicos forestales para poder calcular las áreas perdidas, para poder llevar a cabo más investigaciones y llegar a una solución más técnica o más especializada, y con un plan que se podría elaborar en la próxima década para poder reducir la media de la temperatura y así lograr reducir los gases de invernadero. Es muy importante reducirlos para que la temperatura no siga aumentando, porque también el aumento de la temperatura es uno de los causantes de los incendios forestales. En conclusión, las matemáticas están realmente metidas en todo. Se podría decir que es un lenguaje universal. 2. Por medio de modelado de ecuaciones y funciones se puede predecir lo que puede pasar a futuro, incluso décadas antes de que esto llegue a suceder, como por ejemplo en la fórmula para encontrar el incremento de temperatura debido a los gases de invernadero que puse en este video. 3. Es importante invertir más en áreas profesionales como lo es en técnicos forestales, ingeniería forestal, entre otros, puesto que son carreras muy importantes hacia el futuro en el que nos estamos dirigiendo. Si las cosas no cambian, necesitamos invertir más en estas áreas, en educación, para que más personas se atrevan a poder entender más sobre nuestro medio ambiente. Y como recomendaciones, es importante tomar conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor para poder cuidar nuestro medio ambiente. Hay que realizar un cambio en nuestras vidas, un cambio más verde. 2. Investigar más sobre el cambio climático para poder eliminar todo tipo de ignorancia sobre el tema,
porque la ignorancia es el enemigo principal. Por eso agrego esto a mis recomendaciones, porque realmente tenemos que hacer un cambio. Estos 10 años que están por venir son realmente un punto decisivo para el futuro de nuestro país y más que nada el futuro del mundo. Y por medio de estas fórmulas podremos saber cuánto va a aumentar la temperatura. Si logramos reducir el aumento de la temperatura y el aumento de los gases de invernadero, como es el CO2, lograremos reducir también el incremento de la temperatura.